Usados, los medicamentos de tratamiento para el dolor son, existe una infinidad de estos medicamentos, sin embargo, por cuestión de tiempo, pues vamos a definir los medicamentos que más llegan a farmacia, los más comunes, los más usados. Vamos a comenzar con un video y vamos a seguir con la clase. Ok. Listo. Por favor, me dicen si tienen audio. Sí, está bien el audio. Listo, ok. El dolor es una sensación desagradable que todos tenemos que experimentar en algunos momentos de nuestra vida. ¿Pero realmente tenemos que sufrirlo? Existen varios tratamientos para disminuir el dolor y los opioides son una opción. ¿Por qué y cuándo se utilizan los opioides? Los utilizatorios no esteroideos o el paracetamol, o bien después de una cirugía en donde el dolor puede ser moderado a severo en los primeros días. Chicos, ¿me escuchan tal vez? Dicen se intercorta el video. Sí, está entrecortado, No, pero nosotros la escuchamos bien. ahorita yo le puse pausa. Sí, pero es que alguien me puso que se quedó sin audio el video. ¿Sí se escucha el audio del video? Sí, ahorita sí. Ya, listo. Es que Desde antes no estaba escuchando, profe. Desde antes estaba parando y cortando y no había audio. Listo, me avisan, por favor, sí, me avisan. Voy a ponerlo nuevamente, desde aquí. Más de 3 meses, que ya no se... El uso de opioides se utiliza a partir de un dolor moderado a grave que ha durado más de 3 meses, que ya no se ve con analgésicos comunes como los antiinflamatorios no esteroideos o el paracetamol, o bien después de una cirugía en donde el dolor puede ser moderado a severo en los primeros días. Generalmente en este escenario su uso se limita en poco tiempo. Pero entonces, ¿quién te puede prescribir los opioides? El anestesiólogo y el cirujano después de una cirugía dolorosa. El ortopedista después de una cirugía o en dolor crónico de cadera, rodilla o columna. El oncólogo en cáncer y el experto en dolor crónico llamado algólogo. Gracias a noticias que escuchamos y a rumores urbanos se han generado cuestionamientos si los opioides causan adicción. Por lo que aquí te traemos 11 mitos y realidades de los opioides en el manejo del dolor. Mito 1. En caso de recibir un opioide para el dolor crónico o después de una cirugía, ¿hay riesgo de adicción? Realidad. No, el riesgo de adicción solo es el 1% de la población y los pacientes que pueden estar en riesgo son aquellos con alguna dependencia excesiva al alcohol o alguna droga. Mito 2. La mayoría de los adictos a opioides empiezan como pacientes. No si existe supervisión médica en todo tiempo y momento, si el paciente recibe opioides de manera segura y titulada. Es poco probable que desarrolle una adicción. Además, cuando usted termina un tratamiento, la suspensión de un opioide debe ser lenta y poco a poco.
Mito 3. Si yo o mi familiar recibimos opioides, ¿los podemos suspender en cualquier momento? No, nunca suspenda abruptamente los opioides porque pueden dar algunos síntomas desagradables como sudoración fría, irritabilidad, fiebre y malestar general. Estos datos se confunden con adicción, pero en realidad son secundarios a una suspensión inadecuada de los opioides. Mito 4. Los pacientes que toman opioides para el dolor son los más propensos a ser víctimas de sobredosis. No, la gran mayoría de las víctimas de sobredosis no son pacientes que usan los opioides para el dolor. Obtienen las sustancias ilícitamente. Mito 5. ¿El uso de altas dosis de opioides mejora el resultado? No, altas dosis de opioides no necesariamente equivalen al mejor alivio del dolor. Sin embargo, es necesario que usted sepa que si padece un dolor crónico o muy severo, Pues el audio, profe. y usted lleva tiempo utilizando, el paciente necesita una mayor dosis para Nuevamente. Pues el audio. Se cortó. Se cortó, no se vio bien. Ok, vamos a ver si es que desde aquí nuevamente. ilícitamente. Mito 5. ¿El uso de altas dosis de opioides mejora el resultado? No, altas dosis de opioides no necesariamente equivalen al mejor alivio del dolor. Sin embargo, es necesario que usted sepa que si padece un dolor crónico o dolor muy severo y usted lleva tiempo utilizando opioides, se puede desarrollar un fenómeno normal en el cuerpo llamado tolerancia. Esto significa que el cuerpo genera más receptores para los opioides, ocasionando que conforme pasa el tiempo, el paciente necesita una mayor dosis para el alivio de su dolor. Estos ajustes de dosis son necesarios y deben ser realizados bajo supervisión médica. Mito 6. ¿Adicción y tolerancia son lo mismo? Adicción es un hábito o conducta peligrosa de consumo de determinados productos, en especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica. Tolerancia, fenómeno de atenuación de la potencia de una droga natural, ya como consecuencia de su administración crónica o repetitiva. Esto quiere decir que se requieren ajustes de las dosis de los opioides conforme pasa el tiempo. Mito 7. ¿Los opioides curan el dolor? No, los opioides y otros medicamentos para el dolor son usados para tratar el dolor. Estos no curan la condición subyacente. El dolor es muchas veces un síntoma derivado de alguna enfermedad, accidente o herida. Mito 8. La mayoría de los pacientes irremediablemente sufrirán dolor durante la etapa final de la vida. No necesariamente. Actualmente disponemos de varias estrategias analgésicas complementarias a los opioides para que el paciente llegue al final de su vida sin dolor. Mito 9. Solo pueden ser usados en pacientes terminales con cáncer o cercanos a la muerte. No, también pueden ser usados durante cirugías por cortos periodos de tiempo y en pacientes con dolor no oncólico de tipo ortopédico. En pacientes con cáncer, los opioides pueden ser utilizados en cualquier patología que condicione dolor moderado a severo u otros síntomas como falta del aire y diarrea, incluso en etapas tempranas de la enfermedad. Mito 10. ¿Los efectos secundarios son mayores a los beneficios? ¿Su uso tiene riesgo? Los efectos secundarios que pueden causar son náusea, vómito, estreñimiento y entre otros, pero estos efectos de los son controlados adecuadamente por el médico. Mito 11. La dosis para controlar el dolor son similares en todos los pacientes. Cada paciente y su percepción del dolor es diferente, por eso los Ok, ajustes... chicos, vamos a dejar el video hasta aquí porque parece que no lo pueden observar bien. El internet no nos colabora mucho.
Bueno, básicamente, ok chicos, básicamente el video era un breve resumen de lo que vamos a ver en una parte de la clase del día de hoy, que son parte de los medicamentos para el tratamiento del dolor. ¿Sí tenemos ahí un buen audio? Sí, ahí sí se escucha bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, los medicamentos para el tratamiento del dolor son los que algo podemos, bueno, observar en el video. Más o menos lo que pudimos ver está resumido en estas diapositivas. Bien. Los medicamentos para el tratamiento del dolor, como ya pudieron apreciarlo en el video, tal vez sí, tal vez no, ¿ok? Son medicamentos que no curan, sino que más bien ayudan a atender los problemas del dolor que pueden ser generados por algún incidente que han tenido a veces los Pero los pacientes. opioides, perdón, una preguntita, pero los ¿Sí? opioides son netamente para los dolores, ¿no es cierto? Sí, Los medicamentos específicamente. opioides. Exactamente. Los opioides son medicamentos que sirven para tratar el dolor. ¿Ok? Entonces, estos medicamentos interfieren directamente en el sistema nervioso central. Entonces, producen analgesia, es decir, un efecto de sedación, también modifican el estado de ánimo y la reacción emocional al dolor. Al paciente, al introducirse por el sistema nervioso central, como que por el momento en que se está tomando este medicamento, es como que si lo relajaran en ese instante, ¿ok? Tienen efectos analgésicos porque deprimen el sistema nervioso central. Entonces, hay en ocasiones que estos medicamentos, que es un grupo que se denominan opioides, se combinan conjuntamente con otro que se llaman AINES, que ya vamos a hablar el día de hoy de los AINES. Sus siglas quiere decir los antiinflamatorios no esteroides. Entonces, combinados tienen un efecto mayor analgésico. A veces también tenemos una escala para ver de un dolor moderado, de un dolor leve a un dolor más severo, que ya lo vamos a ver igual en las siguientes diapositivas. Estos medicamentos asimismo generan tolerancia. También hablamos de esto, por ejemplo, el día de la clase de ayer con los broncodilatadores, también crean tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que a veces el paciente piensa que ya el medicamento no le genera ningún efecto y ellos automáticamente empiezan a modificar la dosis y van aumentando la dosis, por ende van generando mayores reacciones adversas. Entonces, si tienen un uso continuo, un uso desprovisto de medicación, de una prescripción médica, los opioides pueden generar tolerancia con este uso continuo y al generar tolerancia pues no vamos a tener una eficacia esperada que normalmente lo tendríamos con un manejo correcto con un médico. Entonces, es lo que aquí dice. Lleva un aumento de dosis y, por supuesto, de reacciones adversas. Sin embargo, esta tolerancia se suele presentar después de un uso largo, ya sean de días o semanas de exposición, y es reversible con la suspensión del fármaco. Sin embargo, este medicamento no tiene que ser suprimido de manera muy abrupta. Tiene que ser disminuido, bajado en dosis, de a poco, obviamente bajo vigilancia médica, para que no se lo corte el tratamiento de forma tan fuerte. Estos medicamentos en el embarazo tienen que ser considerados específicamente con el médico, ya que pueden generar efectos teratogénicos. Según la FDA, todos los medicamentos están categorizados en categoría A, B, C, y esto quiere decir que son medicamentos que son aptos o no aptos para ser manejados a nivel de lactancia o a nivel de embarazo. En este caso, los opioides están categorizados en el grupo C, porque causan dependencia no solamente en la madre, sino también a nivel del cuerpo fetal, generan o a veces un síndrome de abstinencia. Entonces, hay que aquí, cuando existen casos que a veces, existen mujeres embarazadas
necesitan el manejo del dolor ya crítico, y aquí es donde el médico interfiere y hace una relación costo-beneficio, si en verdad está bien manejar este medicamento en el caso de cierta enfermedad de la embarazada o no. Chicos, no sé, alguien por ahí tiene el micrófono abierto, no sé si me lo puede apagar, por favor. Ténganlo. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna duda? Me la comentan nomás. Entonces, se tiene que manejar y hacer una relación si en verdad esta paciente embarazada explícitamente necesita este medicamento para manejar el dolor, o podemos usar otro tipo de medicamentos que ya no tienen tantas reacciones adversas, que no ingresan al feto. Entonces, es una parte importante del médico revisar si en verdad la embarazada puede usar esto, igual a nivel de lactancia, porque tenemos riesgo fetal, tenemos riesgo teratogénico, es decir, puede el bebé nacer con anomalías genéticas. Igualmente a nivel de lactancia. A nivel de parto, pueden provocar depresión respiratoria en el neonato. Las vías respiratorias del recién nacido se van a comprimir, entonces también hay que manejar, o de preferencia no manejarlo, en el momento de labor de parto. Entonces, ¿cuál es el uso de los opioides? Principalmente es únicamente para tratar el dolor, ok, pero también hay que tener en cuenta que es un dolor moderado a severo. No es que a mí me dolió el día de hoy la cabeza y me voy a tomar de inmediatamente un tramadol, que es un opioide muy conocido. No, estos ya son definidos para tratamiento del dolor, que a veces son derivados de cirugías, que a veces son problemas ortopédicos, a veces problemas un poco de dolores ya más críticos. Incluso estos medicamentos son muy usados en el área oncológica. En el área oncológica son medicamentos que son de un uso bastante común. Entonces, son medicamentos que tienen que ser, solamente son para manejar el dolor, no tienen una definición que vayan a curar nada, ¿ok? Entonces, van a ayudar en el tratamiento del dolor agudo, que van de leve, moderado a severo, y primero existe esta escala analgésica. Lo que primero vamos a hacer es únicamente usar un ARNI, que es un antiinflamatorio no esteroide, y si ya este grupo de medicamentos no tiene la capacidad analgésica, pues vamos a pasar al siguiente escalón. Ya les voy a ir indicando. Si ya tenemos un dolor severo, si ya vemos que estos medicamentos de primera línea, que son los AINES, son medicamentos que no entran directamente al sistema nervioso central, vamos con los opioides. Es decir, los opioides ya son medicamentos más fuertes. Entonces, cuando ya tenemos pacientes con dolores crónicos, vamos a hacer uso de este cuadro de aquí. Aquí podemos apreciar la foto, que se denomina una escalera analgésica. ¿Qué es lo que se hace correspondiente a los pacientes que ya tienen dolores crónicos, dolores bastante fuertes? Primeramente, o de moderados a fuertes. Primeramente, vamos hacia el primer escalón, que son analgésicos no opioides, que no corresponden a este grupo. Están entre ellos los AINES, entre ellos están el paracetamol, metamizol, entre otros. Si estos medicamentos de la primera gradita, del primer escalón, no surten efecto, pasamos a la siguiente gradita, que es el segundo escalón en nuestro cuadro de escala analgésica, donde tenemos opioides débiles. Aquí tenemos la codeína, que ayer hablamos de esto también en el sistema respiratorio, que también suelen crear dependencia a veces la codeína. Ok, entonces también tenemos la dihidrocodeína y el tramadol. A veces, cuando no tenemos efecto por sí solo con estos opioides que son un poquito más débiles, los podemos unir a otro medicamento del primer escalón. Entonces, podemos juntar, así como les decía ayer, podemos utilizar un mucolítico con un expectorante.
Entonces, son medicamentos de diferentes grupos que al juntarlos yo crean un sinergismo entre sí y por ende tenemos una mejor acción terapéutica. En este caso es prácticamente lo mismo. Tenemos un opioide débil, podemos asociarlo a un AINE, por ejemplo, y así vamos a potenciar el efecto de estos medicamentos. Y por ende vamos a bajar el dolor de una forma más rápida. Y si ya el primero y segunda opción de por sí no me sirven, ni solos ni combinados, pasamos a la última grada, al último escalón en nuestra escala analgésica, que son ya opioides más potentes. Muy conocida la morfina, el fentanilo, la oxicodona, metadona, buprenorfina, y también es común, si ya son dolores crónicos, pueden asociarse a fármacos del primer escalón. Es decir, podemos potenciar los efectos de estos opioides potentes conjuntamente con un AINE, con un analgésico para tratar de disminuir este dolor. ¿Ok? Entonces, existe la posibilidad de usar estos medicamentos en cualquier escalón según la situación clínica y causa específica del dolor. Como les digo, estos pueden irse combinando para tratar de generar, de disminuir el dolor del paciente. Que en algunos casos, sobre todo a nivel oncológico, estos medicamentos del tercer escalón, ya sean solos o combinados, ya incluso no son suficientes. Entonces, a veces es complicado ver estos casos porque ya no tenemos, esas son las opciones que tenemos con respecto a los opioides. Bien, entonces, los más conocidos, chicos, de opioides, que tenemos la hidrocodona, aquí tenemos, por ejemplo, dos opioides, tenemos un opioide con acetaminofén, que es su nombre comercial, lo conocemos como Sinagen. Si se dan cuenta, aquí tenemos la presentación en tabletas, y si se dan cuenta, aquí tenemos lo que es dos principios activos en conjunto. La dosificación de 5 a 10 miligramos, aproximadamente de 4 a 6 horas. También otro muy conocido es el Tramal. En su nombre comercial, Tramal. Tramal es su nombre comercial y en su principio activo, Tramadol. ¿Ok? Este sí lo encontramos, por ejemplo, en cápsulas de 50 miligramos. También tenemos tabletas de liberación prolongada, es decir, que va a tardar un poquito más en hacer efecto. Tenemos en sus concentraciones de 100, 150, 200 y 300 miligramos. Y también encontramos estos medicamentos en presentaciones en formas farmacéuticas líquidas, como son las soluciones inyectables, de 50 miligramos por ml y en 100 miligramos por ml. Su dosificación, su posología correspondiente a cápsulas y en gotas, vamos a hacer un uso de 50 a 100 miligramos entre 4 a 6 horas. Y las tabletas de liberación prolongada, 100 a 300 miligramos al día. Y si es que es una solución farmacéutica que es solución inyectable, vamos a poner de 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Entonces, por supuesto, tienen sus reacciones adversas. Entre ellas está la sedación, somnolencia, letargo, náuseas y vómito. Es por eso que estos medicamentos generalmente suelen llevar un inserto. No sé si alguien me recuerda lo que es un inserto. Ya hablamos en clases anteriores lo que venía en un inserto, qué venía ahí, qué características contenía el mismo. ¿Alguien tal vez recuerda? No le escuché, profe. Ok, digo, si alguien recuerda lo que es un inserto.
el inserto que viene en los medicamentos, ¿alguien recuerda qué es y más o menos qué viene en ese inserto? Las indicaciones del medicamento. ¿Ya? ¿Qué indicaciones? ¿Qué más viene en el inserto? Las indicaciones. Ya. La Ok. dosis del medicamento, tal La vez. dosis de los medicamentos, ¿cuánto tenemos que? Ujú. Sí. Sí, por supuesto. En el inserto encontramos las reacciones adversas, encontramos, sí, la presentación. Todos los detalles Es- del medicamento, Miss. Ese es el inserto del medicamento. ¿De cuánto? Ahí en el Sí, ¿De medicamento. cuántos miligramos viene? ¿De cuántos miligramos viene? ajá. ¿Y eso cómo se llama? Si yo le digo cuántos miligramos viene, ¿eso qué es? Es la presentación, ¿verdad? Sí, la presentación. Ya, exacto. Contraindicaciones, aquí nos dice Irene Vélez, contraindicaciones, la dosificación, exacto. Esas son todas las características un poquito más específicas, un poquito más detalladas que las encontramos en un inserto que es un papelito pequeñito que por lo general tienen los medicamentos. En el caso de los opioides, los insertos nos indican que son medicamentos que tienen que ser previstos bajo vigilancia médica. Sobre todo, los medicamentos tienen que evitarse el manejo de maquinaria pesada, evitarse también el hecho de manejar automóviles, el hecho de, o sea, todo ese tipo de actividades que dependan de nuestra capacidad de estar despiertos, de estar activos, tiene que evitarse, ya que una reacción adversa del mismo es la sedación, somnolencia. Entonces, siempre esto es una precaución que se tiene que tomar cuando se use estos medicamentos opioides. Recordemos que estos medicamentos son usados para tratar dolores de moderados a severos. Entonces, por ende, su acción es tratar de disminuir, de mantener en letargo al paciente. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hablado de los opioides, que ya sabemos que son medicamentos poquito más fuertes, vamos hacia los medicamentos que también nos ayudan a manejar el dolor. Sin embargo, no son tan fuertes como los opioides. Recordemos la escala analgésica, que los medicamentos de primera línea, en el primer escalón, están los AINES. Entonces, vamos a hablar de los famosísimos AINES. ¿Qué son los AINES? En general, por sus siglas, los conocemos así, pero lo que significa es que se denominan antiinflamatorios no esteroides. Entonces, estos son una agrupación de varios medicamentos que tienen efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Pero, ¿cuál es el significado y cuál es la diferenciación de estos tres términos? Aquí tenemos una fotografía donde podemos nosotros definir y aprendernos también, porque estos sí son conceptos que van a necesitar bastante a nivel de farmacia y es muy importante que sepan diferenciar el uno del otro. Entonces, siempre recuerden, analgésico es para aliviar el dolor. Si yo le digo que le dé un analgésico, recuerden que es para disminuir el dolor, ya sea de leve o moderado, o incluso severo. Los efectos analgésicos es para disminuir y para contrastar este dolor. Si yo les digo tiene efectos antipiréticos, quiere decir que es un mecanismo, perdón, es un medicamento para reducir la fiebre. Entonces, si viene una persona que a veces tiene fiebre, le dan paracetamol, el paracetamol es uno de los principales medicamentos que son antipiréticos, ayudan a bajar la fiebre. Pero no se dice ayudar a bajar la fiebre, sino se dice es un medicamento antipirético. Son tres términos que tienen que aprenderse. Y antiinflamatorio, pues su nombre lo dice, es que desinflama, es decir, que combate la inflamación.
Entonces, los AINES tienen estas características. Son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos. Entonces, se indican para el control de inflamación, tanto a nivel muscular, a nivel esquelético. También podemos tratar algunas patologías que son muy comunes tratarlos estos medicamentos, como son artritis, artrosis, inflamación de los tendones, que a veces tenemos estos dolores, incluso a veces por el manejo muy constante del celular, a veces no sé si les duele la muñeca, tenemos una tendinitis y podemos tratarlo con un analgésico que forman parte de los AINES o conocidos como antiinflamatorios no esteroides. Entonces, estos medicamentos son muy efectivos siempre y cuando sean dolores que van de baja a moderada intensidad. Recordemos que estos medicamentos, si podemos combinarlos con opioides para tratar dolores de mayor impacto, que son dolores un poquito más críticos. Lo que sí, estos medicamentos, a diferencia de los opioides, no generan nuestros efectos indeseados en el sistema nervioso central, sino que estos son los medicamentos de primera elección, de primera línea para las crisis de migraña, de cefalea, que a veces llega un paciente y dice, oiga, me duele la cabeza, pues ya 2, 3 días, vamos con los medicamentos, a grosso modo, más suaves, que son los AINES. No vamos de inmediato a dar un opioide, sino vamos con medicamentos de primera línea, que son los AINES. Entonces, el manejo de la fiebre, como ya les digo, ¿qué usamos para manejar la fiebre, para disminuir la fiebre? Vamos a usar un antipirético. Sin embargo, así como ayer hablábamos de la tos, que la tos es un mecanismo de defensa del organismo para expectorar las flemas, también la fiebre tiene una razón de ser. Cuando la fiebre también es un mecanismo de defensa del organismo. Si nosotros generamos, por lo general, por poner un ejemplo, tenemos un caso, tenemos una infección bacteriana, estas bacterias, la fiebre lo que hace es elevada, el cuerpo mismo trata de eliminar estos microorganismos, estas bacterias. Entonces, en ocasiones la fiebre no es tampoco muy bueno cortarla de golpe. Sin embargo, también hay que tenerla controlada. Si tenemos ya una fiebre muy alta, una temperatura muy alta, pues es necesario utilizar un antipirético. Si tenemos una febrícula, que es decir, no se categoriza como fiebre, sino más bien es una elevación moderada de la temperatura, pues hay que ir viendo si es recomendable usar o no usar estos antipiréticos. Entonces, para fiebre, antipiréticos. Y si tenemos una inflamación, por decir, no sé, tal vez tengo alguna herida que se me inflamó, entonces necesito yo, la palabra misma lo dice, desinflamarlo, ¿con qué? Con un antiinflamatorio, ¿ok? Entonces, en este punto, ¿quién me puede explicar cuál es la diferencia entre un antipirético, un antiinflamatorio y un analgésico? ¿Alguien me puede decir? El analgésico alivia el dolor. Ya. El antipirético reduce la fiebre. Y el antiinflamatorio combate las infecciones. Desinflama, no combate las infecciones. Para combatir infecciones bacterianas utilizamos antibióticos, que eso ya es otro tipo de medicamentos, que son una clasificación de medicamentos bastante larga, que eso lo veríamos en el siguiente nivel del curso, pero no combate las infecciones. Recordemos que estos no son medicamentos que curan, sino que ayudan a manejar los síntomas, ¿ok? Todo lo demás de antipiréticos y analgésicos está muy bien. Muchísimas gracias por tu comentario. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Listo.
Muchísimas gracias. Entonces, vamos con los AINES. Entonces, ya hablamos cuáles son sus usos, que por lo general son para dolores leves, medicamentos de primera línea para esta sintomatología, que son derivadas de otra enfermedad. Ok, entonces el más conocido que todos alguna vez en la vida hemos tomado es el ácido acetil salicílico, que se lo conoce como aspirina. Su nombre comercial, todo el mundo llega a la farmacia y deme una aspirina. Sin embargo, ¿cuál es el principio activo? Ácido acetil salicílico. Esa es la molécula que contiene la aspirina. Tenemos presentaciones de 100, 500 y 650. También existen, me parece, presentaciones un poquito más de concentración de menor concentración. Y la dosificación es la siguiente. Si queremos darle a este medicamento un efecto analgésico y antipirético, vamos a usarlo por vía oral de 325 a 650 miligramos por aproximadamente cada 6 horas. Y si lo vamos a usar con un efecto antiinflamatorio, vamos a usar de 650 a 1300 miligramos cada 6 horas. Vamos a subir la dosis. Ahora, otro muy conocido en farmacia que viene en esta presentación, en esta forma farmacéutica de gel. También lo encontramos en crema, en soluciones inyectables. Sin embargo, este es muy conocido en farmacia, el Voltaren, que su principio activo es el diclofenaco sódico. De este encontramos varias presentaciones. Tenemos en tabletas de 50, 75 miligramos. También encontramos cápsulas de liberación prolongada de 25, 75, 100, 150 miligramos. También lo encontramos en suspensiones orales, en soluciones inyectables, en sus formas farmacéuticas líquidas. Lo encontramos en Elvia Camisán. No hay ningún problema, Elvia, puedes revisar los videos en el canal de YouTube. Bueno, siguiendo, también encontramos en gel, el muy conocido gel Voltaren, y también lo encontramos en solución oftálmica. No es tan conocida, pero sin embargo, sí se prescribe en esta presentación farmacéutica. Entonces, la dosificación para un efecto analgésico por vía oral es de 50 miligramos cada 8 horas. Entonces, también encontramos el famosísimo ibuprofeno, que todos hemos tomado el ibuprofeno, sobre todo a veces a los niños les dan este jarabe de aquí, que se llama Buprex. Lo encontramos, esta de aquí, por ejemplo, es una suspensión oral, es un jarabe, que lo encontramos entre 200 miligramos en 5 ml y el contenido de este jarabe es de 120 ml. También encontramos en soluciones inyectables y muy común también en cápsulas, tabletas, comprimidos y por supuesto estos medicamentos, como ya les dije, tienen sus prescripciones tanto para niveles analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorio, como la dosificación, la posología va a ser de 200 a 400 miligramos cada 6 a 8 horas. Si queremos obtener un efecto antiinflamatorio, va a ser de 400 a 800 miligramos. Si es antiinflamatorio, vamos a la dosis a subirla un poquito. Cada 6 a 8 horas, pero también hay que tener cuidado con el exceso de este medicamento. Vamos a tener máximo un uso al día de 3.2 gramos, que 3.2 gramos al día es ya bastante. Entonces, ¿por qué? Porque podemos tener una intoxicación con este medicamento, que lo vamos a tratar con otro medicamento para antagonizar sus efectos, que ya lo vamos a hablar posteriormente. Reacciones adversas. Hablamos que los opioides, al ingresar al sistema nervioso central, generan reacciones adversas de letargo, somnolencia, pero estos medicamentos también entran aquí bastante, lo que hablamos hace días atrás, sobre el uso racional de medicamentos.
no porque sean medicamentos de primera línea, de venta libre, de un fácil acceso y que a veces la gente es muy recomendable entre el vecino, entre el amigo, o a veces ya ustedes ya conocen incluso cuáles son los medicamentos más comunes de este grupo, los vamos a usar cuando y como quieran, porque sus reacciones adversas son severas. A la larga, por ejemplo, si usamos, tenemos un uso muy continuo de estos medicamentos a nivel de tracto gastrointestinal, vamos a tener reacciones adversas como náusea, vómito, dispepsia, vamos a hacer que el aparato, la parte del estómago se llene de gases. También el más usado, por ejemplo, perdón, el más importante es la generación de úlceras gástricas. Ya hablamos de los antiulcerosos que ayudaban para tratar los efectos secundarios de estos medicamentos. Muy bien, no sé si recuerdan, porque el uso de estos medicamentos en exceso genera úlceras gástricas. ¿Ok? A nivel cardiovascular, ayuda a incrementar la posibilidad de tener un infarto al corazón. También incrementan los eventos cerebrovasculares, también tenemos problemas con la coagulación de la sangre, también encontramos problemas de hipersensibilidad a veces, es decir, problemas a veces como rinitis, como tipo de alergias, urticarias, también influyen directamente en la sangre, por eso generan anemia plástica, aumento del tiempo de sangrado, influye en los tiempos de coagulación y en el sistema nervioso de menor manera, pero sí ocurre, son cefalea, vértigo, confusión, depresión, somnolencia e insomnio. Pero los más comunes se ocurren estas reacciones adversas a nivel del tracto gastrointestinal. Estas son muy comunes. Las úlceras gástricas. Hay personas que toman paracetamol todito los días. Si es necesario que el paciente tome por alguna sintomatología relacionada a alguna patología, tiene que haber una estricta vigilancia médica para evitar esta generación de úlceras gástricas. Se da Miss, con una pregunta, sí. Miss. Ajá. El paracetamol, eso le iba a preguntar hace días y ahorita pues tocó el tema. El paracetamol siempre se lo toma más que todo cuando manda el médico, porque no se puede estar tomando siempre, porque con el tiempo pierde el efecto, ¿verdad? Si se lo toma así repetido. No Todos los días. No tanto perder el efecto, sino que más bien no nos acostumbremos a tomar el paracetamol por algo tan sencillo. O sea, no es que va a perder el efecto el medicamento, no es como por ejemplo los opioides que vamos a generar una tolerancia. Y hablamos de la tolerancia, que a veces yo pienso que ya el medicamento en verdad ya no genera el mismo efecto en mí y yo por ende empiezo a subir las dosis, que eso está muy mal. Sin embargo, con el paracetamol no ocurre tanto un efecto de tolerancia, sino que más bien tenemos muchas reacciones adversas. Tenemos que crear, chicos, una cultura con respecto a los medicamentos. En nuestro país estamos muy mal educados con respecto a la toma de decisiones a nivel de farmacia y a nivel de poblacional, incluso con el uso de estos medicamentos. A veces la gente es muy conocido incluso que hasta a nivel público paracetamol para todo. Todo con uso y medida. También el paracetamol, al ser medicamentos de primera línea, pues sí, no van a mandar, por ejemplo, los médicos un medicamento que ya sean de líneas, como por ejemplo los opioides para el dolor de primera instancia. Pero aquí está el uso también que le da el paciente, porque ya les digo, son medicamentos de venta libre, pero sin embargo, si yo ya veo que medio me duele por decir la cabeza un ratito, ya repito una paracetamol, no. O sea, si ya veo que el dolor se vuelve un poquito, ya tiene un seguimiento el dolor, y ya veo que no me pasa, tal vez ya dormí una siesta, tal vez es por estrés, entonces, de preferencia, no usarlo para todo.
O sea, me duele una uña, me duele esto y ya repito paracetamol. La gente a veces lo toma como si fuera dulces. Sin embargo, hay personas que dicen, mi mamá todo paracetamol. Sí, sin embargo, hay personas que necesitan un estricto uso de este medicamento para manejar el dolor, para tener efectos analgésicos. Entonces, aquí, cuando ya un paciente tiene que usar estos medicamentos sí o sí, existe la vigilancia del médico para dar también algún otro medicamento que ayude a proteger el tracto gastrointestinal y evitar estas ulceraciones. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con estos medicamentos. No porque sea un medicamento de venta libre en farmacia, vamos a hacer uso desprovisto de los mismos. ¿Ok? También tenemos, que ya hablamos, cuál es el significado de estos términos, que son los analgésicos y los antipiréticos. El paracetamol, por ejemplo, ahorita vamos a hablar específicamente del paracetamol. El paracetamol, al ser, forma parte igualmente de los AINES, si como analgésico, por ejemplo, se lo usa cuando existe un dolor de leve a moderado. Y también como antipirético. Si yo veo que tiene alguien ya la fiebre y no se le baja, paracetamol. Es el analgésico de primera línea en artrosis. Y tenemos también en presentación intravenosa, que ya estas se usan más a nivel hospitalario, que ya van de dolores que ya son un poquito más fuertes, que llevan de moderados a severos. Incluso se pueden llegar combinar con opioides. Entonces, en sus presentaciones ya con su concentración, su dosificación fija con opioides. A veces encontramos ya el opioide con el analgésico. O a veces tenemos AINES con antihistamínicos, que ya hablamos ayer también de los antihistamínicos. Si yo tengo un antihistamínico para evitar estos síntomas de alergia y viene la misma presentación con un AINE, entonces me va a ofrecer un efecto analgésico. Antitusivos también se combinan con AINES. Hablamos ayer de lo que son los antitusivos. Son para eliminar la tos siempre y cuando sea una tos seca irritativa. Si es una tos productiva, no vamos a usar antitusivos. No sé si lo recuerdan, tos productiva quiere decir tos con flema. Y otros medicamentos para el tratamiento del resfriado común. Esto es muy común en nuestro medio, que encontramos una serie de presentaciones combinadas entre AINES, medicamentos para el resfriado, medicamentos antihistamínicos. Existe un sinfín de presentaciones. Sin embargo, aquí lo principal es encontrar la diferencia, por ejemplo, entre antitusivos. Si este antitusivo sí o no tiene que usarlo en el caso. Entonces, los AINES, ya les digo, también con mucho cuidado. Es un medicamento que tiene una buena tolerancia, sin efectos sobre el sistema cardiovascular. Entonces, el paracetamol ya está un poquito aislado de las reacciones adversas. No tenemos efectos muy fuertes a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema hematológico, es decir, de la sangre, o a nivel de coagulación de la sangre. Pues entonces, el paracetamol, a diferencia con el ibuprofeno, tiene menos reacciones adversas, incluso en el aparato gastrointestinal. Entonces, el paracetamol es, en contraste con las reacciones adversas del otro, tiene menos reacciones que los AINES tradicionales. Entonces, esto es un punto a que lo tengan en cuenta. Sin embargo, no porque tenga menos reacciones adversas significa que no las tenga. ¿Ok? Las reacciones adversas más significativas, en cambio, miren, si se dan cuenta acá, los AINES, por ejemplo, como el ibuprofeno, tienen sus reacciones adversas a nivel del tracto gastrointestinal. El paracetamol no las tiene tanto, pero, aquí está el gran pero, tiene reacciones adversas y podemos tener mayor frecuencia de toxicidad a nivel hepático.
a nivel del hígado. Entonces, a veces se combinan con opioides, que ya los dije, y la dosificación tiene que limitarse a máximo 4 gramos al día. Y en niños, lo que les decía ayer, tiene que existir una rigurosa dosificación por kilogramo de peso. No es que a los niños les doy una pastilla de 500 miligramos y ya con eso estás, no. El médico tiene que coger y encargarse de hacer esta relación, kilogramo-peso, y conjuntamente con la concentración del medicamento. Por eso también existe la intoxicación por acetaminofén o paracetamol. Lo conocemos con ambos nombres. El paracetamol o acetaminofén es exactamente lo mismo. Cuando se sobrepasa la ingesta de 7.5 gramos o varias dosis repetidas de este medicamento, puedes llegar a incluso a ser letal. Entonces, lo que genera son la ingesta excesiva de este medicamento puede generar náuseas, vómito, dolor abdominal, alteración de la coagulación y, por supuesto, en algunos casos incluso se ha dado la muerte. Entonces, ¿con qué se contrarrestan los síntomas en el caso de que ya estemos atravesando por un proceso, por un cuadro de intoxicación por acetaminofén? Vamos a dar un medicamento que va a antagonizar el acetaminofén, que es el conocido como N-acetilcisteína. Este medicamento va a coger y va a reducir los efectos del paracetamol y los va a evitar esta intoxicación por paracetamol. Cuando encontramos la acetaminofén en una presentación parenteral, es decir, intravenosa, intramuscular, esta está categorizada como grupo C en el embarazo, es decir, no puede ser usada en el embarazo. Cuando son usados por vía oral, presentaciones por vía oral son categoría C, que tienen que usarse con precaución durante la lactancia materna, bajo vigilancia médica. Entonces, a tener muy en cuenta y a reconocer las reacciones adversas los unos de los otros. Los más comunes, aquí por ejemplo he puesto varias presentaciones de el paracetamol o acetaminofén. Si se dan cuenta, aquí tenemos algunas formas farmacéuticas. Entonces, tenemos la forma farmacéutica del analgán, que por ejemplo estos son comprimidos de 1 gramo. Aquí tenemos la umbral, que son tabletas de 500 miligramos, que son tabletas recubiertas. También tenemos este umbral en gotas pediátricas, que son gotitas también para el público infantil, al igual que esta solución oral, que es un jarabe, que también es infantil con su sabor a cereza, con una concentración de 150 miligramos en 5 ml. La dosificación, si se da por vía oral, recordemos por vía oral, es categoría B en el embarazo, de 325 a 650 miligramos cada 6 a 8 horas. Y si es por intravenosa, de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Recordemos no sobrepasar la dosificación determinada para estos medicamentos para evitar estos cuadros de intoxicación por paracetamol o acetaminofén. Si son niños menores a 12 años, aquí se hace, por ejemplo, esto es nada más para una guía, de 10 a 15 miligramos aproximadamente por kilogramo de peso del niño exacto, cada 4 a 6 horas. Igual tenemos una limitación con respecto a la posologia, que es de máximo a 2,6 gramos al día. Y si ya es por vía intravenosa, vamos a usar 15 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. Entonces, no sé si eso, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hemos conocido el día de hoy los medicamentos para el dolor, que van desde los más simples, que vamos a tratar, tratamiento del dolor, medicamentos un poco más simples de primera línea, de dolores leves, a medicamentos que ya se tienen que usar en dolores moderados, que pueden ser usados por sí solos o en conjunto.
No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Algún comentario que tengan que decirnos? ¿Algo, chicos? No sé. Listo, todo entendido. Si alguien tiene algo que decirme, puede decírmelo en este momento, si no, también puede explicármelo, puede preguntarme por vía WhatsApp. Con todo gusto yo les voy a atender. Ok, chicos, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Nos vemos el día de mañana para seguir con la siguiente clase, que ya vamos a hablar de otro tema en farmacia. Muchas gracias, chicos. Muy buenas noches con todos.